ahí en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 y vamos al versículo 25 al versículo 37 y vamos a leerlo de manera alternada. Empiezo yo, el primer versículo, después ustedes y al final en el versículo 37 todos lo leemos juntos, ¿ok? Entonces voy a empezar. La palabra de Dios dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuidádmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a alabar al Señor y vamos a través de la música, a cantarle, a adorarle, a bendecir su nombre. Amén. Vamos a adorar al Señor. Yo creo, como siempre, yo creo que ya parezco disco rayado, pero es una verdad, hermanos, amigos, es una realidad de nuestras vidas, el privilegio que tenemos de cantarle al Señor. Se dice que los ángeles quisieran esa oportunidad de cantarle desde aquí en la tierra, pero el Señor aparta un momento para que nosotros le cantemos, para que nosotros le adoremos. Qué privilegio tan grande tenemos de poder adorar al Creador y que Él nos da esa oportunidad de poderle cantar y que Él incline a su oído a nuestra alabanza y adoración. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande, oh cuán grande
cuán grande es Dios. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Oh, cubierto, cubierto está de luz. Él venció, venció la oscuridad. Y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo es. Él es digno de alabar. Solo tú, Señor, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Una vez más, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. 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 Gracias, Señor, que nos permites cantar tu nombre, Señor, exaltarte, porque
porque solo tú eres digno, Señor. Recibe el cántico, la alabanza de cada uno, Señor, de los que estamos aquí. Creemos que lo has recibido como aroma fragante delante de ti, Señor, y que te has gozado en gran manera por ello. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, pues voy a presentarles a nuestro hermano Guillermo Villanueva. Nuestro hermano es pastor, es evangelista también, y él ha sido pastor en varias iglesias, en Monterrey, principalmente en McAllen, en New Jersey. Él fue presidente de la Comisión Bautista de México y es presidente de misiones. Ha sido presidente de misiones, de la de misiones por varios años. Él es fundador aquí de la iglesia PIB Satélite, y ha llevado a cabo campañas evangelísticas en varios países. Él participa en algunos programas en la radio también y viene a compartirnos algo importante. Entonces voy a pedirles que tomen su lugar y que pongamos mucha atención en lo que el hermano nos va a compartir. Y le voy a pedir a mi hermano Villagrán si puede pasar, por favor, para que ore por mi hermano, por la participación que va a tener esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos regalas esta mañana. Amén. Y tienes a bien que nuestro hermano Villanueva esté con nosotros. Oramos para que use sus palabras, sus ideas, sus pensamientos que saldrán de su boca. Permite que todo se torne en bendición y edificación para nosotros. Gracias, Dios. Amén. Queremos que lo uses con poder. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Buenos días, muchachos, hermanos. Es una bendición estar aquí con ustedes, y ahorita que estábamos cantando, mi mente se fue al cielo, por así decir. Estar pensando que en este preciso momento no hay silencio en el cielo. Están alabando millones de los redimidos y los ángeles al Señor que está sentado en el trono, y a la diestra su Hijo Jesucristo, simplemente adorándole y alabándole. Y ahí vamos a estar nosotros. Ahí está mi esposa, el Señor se la llevó hace 2 años y medio, pero ahí vamos a estar todos los redimidos alabando al Señor Jesús. Y por lo tanto nuestra vida debe ser una vida de constante alabanza al Señor. Le encanta que estemos alabando su nombre. Recuerdo, vivimos un tiempo en España, mi esposa, y teníamos una niña chiquita haciendo la obra misionera, y recuerdo que había en Madrid, había una hermana que estaba sorda. Yo creo que tendría unos 85 años mínimo, y le habían puesto un pequeño cojín porque ella llegaba muy temprano a la iglesia, una media hora antes, y yo solamente fui una vez, creo que 2 veces, y a esta iglesia particular, y recuerdo que llegaba la hermana, repito, como no oía, entonces ponía su cojincito, se arrodillaba, empezaba a orar, pero repito, como no oía, entonces oraba en voz alta, y desde que se ponía de rodillas hasta que se iniciaba el culto, su oración era simplemente alabar y alabar y darle gracias al Señor. Era todo lo que hacía, y es algo simplemente maravilloso, alabar y adorar al Señor. Precisamente por eso el momento más triste que va a haber en el cielo va a ser un día que nunca jamás va a suceder en la historia del cielo. El día más triste en el cielo, hermanos, porque dice la palabra de Dios que hubo media hora de silencio en el cielo. ¡Qué terrible! Cesaron los ángeles de alabar al Señor, los santos dejaron de alabar al Señor, porque el corazón de Dios estaba quebrantado, hermanos, porque se iba a iniciar los juicios divinos sobre la humanidad que Él había creado para destruirla, aniquilarla. Y el corazón de Dios estaba pesado, y por eso se acabó la adoración. Vienen los juicios sobre la tierra.
Entonces es muy importante, hermanos, la adoración. Pero en esta mañana yo traigo otro pensamiento, nada más que cuando estábamos cantando me acordé de eso y quise poner este extra en las sencillas palabras que traigo para ustedes. Le agradezco la oportunidad. Estaba hablando con la hermana secretaria, perdón, creo que se llama Elizabeth, no sé si está aquí. Estuviera contigo hablando. Ok, entonces estaba preguntándole si conocía una familia que trabajaba con los sordos, porque estamos interesados en el evangelismo de los sordos. Y entonces ella me dijo que si tenía interés de compartir algo sobre esto. Le dije, claro que sí. Entonces, gracias Elizabeth por entrar, es el nombre también de mi esposa, le decíamos Betty. Y entonces quiero, hermanos, simplemente presentarme. Todos somos iguales y para Dios somos, para la gente a veces pues es uno más, pero para Dios somos sumamente importantes, somos muy valiosos para el Señor. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque un 29 de diciembre en la Ciudad de México Cristo entró a mi corazón y transformó mi vida completamente. Yo pensaba ser médico, pero el Señor tenía otros planes para mi vida. Y Él entró a mi corazón y me transformó. Yo me iba a suicidar y nací en un hogar cristiano. Mi padre, un gran cristiano, mi madre, no se diga. Y lo interesante, hermanos, es que mi padre, como era un gran cristiano, nos instruyó en los caminos del Señor. Por lo tanto, íbamos los domingos a la iglesia, trabajamos con los jóvenes, cantaba en el coro, tocaba. En ese tiempo se utilizaban mucho los órganos, y yo tocaba el órgano de la iglesia. Y cuando estaba en la universidad hasta llevé películas de Moody y muchas de esas cosas. Y fíjense ustedes, no nos emborrachábamos porque mi padre nos mantenía en caminos derechos, no usábamos drogas, llegamos vírgenes al matrimonio, y yo tomaba la cena del Señor con golpes de pecho, o sea, con mucha sinceridad y todo. Y pensaba que yo era cristiano, hermano. Estaba totalmente convencido porque dije, Señor, yo no puedo estar perdido si yo hago esto y esto y esto y soy esto, ¿verdad? Pero cuando Cristo entró a mi corazón, me di cuenta del error tan terrible y lo peligroso de ese error. Como Pablo, que pensaba que porque él fue un grande fariseo, un grande hombre moralmente hablando, un grande ciudadano romano y hombre religioso, y precisamente estaba engañado que por eso iba a ser salvo. Y por eso el Señor creo que lo llamó, ¿verdad? Para que nos enseñara que la salvación es por la fe en Jesucristo. Así es que el Señor me despertó de ese sueño horrendo, y yo precisamente predico el Evangelio, ¿verdad? Por la gracia de Dios, por la salvación de la fe, por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando Él entró en mi corazón, me regaló, como dice la palabra en Efesios, que el Señor distribuyó diferentes dones, y a mí tuvo a bien darme el don de evangelista. Y yo doy gracias a Dios por ello. Cuando el Señor me salvó y yo sentí ese llamamiento, fui a la convención bautista. Hasta en ese tiempo estaba el hermano Roberto Porras Maínez, director ejecutivo de la convención. Le pregunté, le dije, hermano, yo era joven, todavía estaba soltero. Le dije, hermano, yo soy evangelista, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer aquí? Entonces dice, no, tú tienes que ser pastor. Aquí no hay evangelistas, solamente hay pastores. Bueno, entonces, pues así fue, hermanos. Y fui pastor de 3 iglesias, pero al estar, hermanos, allá en Monterrey, la última iglesia fue, bueno, la penúltima fue la iglesia de Monterrey, el Divino Salvador. Y yo creo que era el pastor mejor. Yo era joven, hermano, yo creo que tendría como 26, 27 años. Inicié el pastorado, aún era soltero, una iglesia muy grande. Y el Señor me puso ahí. Yo creo que, repito, era el pastor mejor pagado. Y lo digo esto, hermanos, porque cuando llegamos no había más que el sótano, construimos el templo y me pagaban muy bien, y los hermanos hasta el día de hoy nos quieren muchísimo. Pero ahí yo tomé la decisión, dije, Señor, yo voy a morirme de hambre, pero yo tengo que ser evangelista, tú me has dado ese don. Así es que le comparto a mi esposa eso, y me dijo, pues yo también me muero de hambre contigo, porque fue maravilloso hasta que el Señor la llamó a su presencia. Yo presento, hermanos, con todo y el sueldo que recibía, y ya, cuando yo renuncié, acabamos de terminar la construcción del templo. Dije, hermanos, yo renuncio porque me voy al evangelismo. En ese tiempo también otro evangelista de Chihuahua, de la primera de Chihuahua, ahorita se me escapa su nombre, también sintió ese llamamiento, dejó el pastorado de la primera iglesia bautista de allá de Chihuahua y se dedicó totalmente al evangelismo.
Él era había sido drogadito, el Señor lo salvó. A ver si me acuerdo ahorita de su nombre, hermanos. Y Alfonso Víctor Muñoz, inclusive muchos de los muchachos que él llevó a Cristo, que eran drogaditos, venían a esta iglesia, que era la primera iglesia bautista de Lomas Verdes. Entonces, desde ese tiempo me he dedicado, hermanos, de tiempo completo al evangelismo. Dije, Señor, me voy en tu nombre, no tengo sueldo, pero yo voy a servirte porque yo quiero ganar almas para Cristo en cruzadas por radio, en las calles, en las cárceles. Y precisamente, hermanos, hasta el día de hoy, hermanos, ni un paso atrás. El Señor se llevó a mi esposa, pero sigo adelante, hermanos. Hasta en este ministerio uno no se puede jubilar, uno tiene que estar siempre sirviendo al Señor con todo su corazón. Y antes de proceder, hermanos, más a la pequeña presentación de mi ministerio, hermanos, en la vida, es decir, la vida cristiana, y ustedes tienen ese privilegio tan grande de estar sirviendo, preparándose, ya están sirviendo al Señor y preparándose para servirle mejor. Hermanos, al pasar el tiempo, es muy sencilla la vida cristiana, la salvación y el ministerio. Es una sola palabra, es una sola persona, es Cristo. Cristo es la salvación, Cristo es la vida cristiana, Cristo es el ministerio. Es tan sencillo, nos salimos de eso, hermanos, y estamos mal. Cristo, Cristo, Cristo. Claro, hay Espíritu Santo y Dios Padre, por supuesto, pero es Cristo, solo Él, hermano. Entonces, como hay tanto, lo digo, hermano, porque hay tantas corrientes que entran, hermano, de repente entra una corriente doctrinal, teológica, y entonces nos perturba. ¿Y qué es esto, hermanos? Cristo. Y crucificado y resucitado no se aparten de esa predicación. Si usted no predica Cristo y la cruz, no ha predicado el evangelio. Tiene que ser la sangre preciosa de Cristo, el mensaje central del evangelio. Bueno, como soy evangelista, entonces, hermanos, me he dedicado primordialmente, me dedico a cruzado de evangelismo. Hemos celebrado más de 1100 cruzadas, hemos visto más de 100,000 personas venir a los pies de Cristo Jesús. Y hermanos, y que no los engañen, hermanos, porque las cruzadas funcionan y funcionan muy bien. ¿Qué es una cruzada de evangelismo? Es compartir el mensaje de Cristo. Si una cruzada de evangelismo no funcionara, entonces usted no predique el evangelio. No lo predique, hermano. Si una cruzada de evangelismo no funciona, porque la cruzada de evangelismo es predicar el evangelio de Cristo, eso es todo. Y aglutinar a la iglesia para traer gente nueva para que escuche el evangelio. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el problema? Y mucha gente, inspirada por el diablo, empieza a atacar la predicación del evangelio en cruzadas masivas o en cruzadas locales. No lo haga, hermano. No se comparticipe con Satanás, porque la predicación del evangelio de Cristo es lo que se hace. Decía la iglesia, traigan gente nueva. ¿Cuál es el error ahí, hermanos? Y ver las almas de entregarle su corazón a Cristo. ¿En dónde está la equivocación? Ustedes deben de tener, hermanos, una pasión evangelística, hermanos, grande, porque la cruz de Jesucristo es el centro del evangelismo y de la evangelización, hermano. La cruz de Cristo. Y el Señor, y hermanos, el Señor nos mandó a ganar almas para Cristo Jesús. Aunque usted sea pastor, hermanos, haz obra de evangelista. Y hacer obra de evangelista y llevar almas a los pies de Cristo Jesús. Y el diablo aborrece el evangelismo, y entre el pueblo de Dios, hermanos, son unas personas, porque en el pastorado y en el ministerio hay personas, ¿verdad?, que detienen y quieren evitar la obra de llevar las almas a los pies de Cristo Jesús. Qué gran error. Y cuando estemos ante el tribunal de Cristo, hermanos, el Señor nos va a hacer preguntas acerca de lo que hicimos con el mensaje del evangelio. No se equivoque, hermano. Usted y yo vamos a estar ante la presencia de Jesús, y Él nos va a preguntar acerca de lo que hicimos con la cruz del Calvario para llevar o no llevar las almas a los pies de Jesucristo. Porque eso fue lo que Cristo dice. Eso vine yo a predicar el evangelio. Y Jesucristo es el evangelio. Jesucristo es el evangelio hecho carne. Y por eso predicado, ¿verdad? Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Yo, el Señor Jesús, Él es el evangelio. Y Él, mientras estaba invitando a gente que lo aceptaran como Salvador, estaba discipulando, hacía las dos cosas al mismo tiempo: discipular y evangelizar. También, hermanos, no solamente llevamos cruzado de evangelismo, sino también tenemos ministerio radial. Estamos en toda la América Latina. Tengo América Latina, tengo unos programas radiales que se llaman Un Radio de Esperanza. Lo tenemos aquí en la Ciudad de México, en Radio Chapultepec. Ya vamos a llevar como unos 2-3 años.
y hemos recibido noticias de mucha gente que se ha entregado al Señor Jesucristo a través de la radio. Ocasión estaba predicando allá en la frontera, vino una hermana, dice: quiero conocerlo a usted, hermano, porque yo recibí a Cristo en uno de sus programas de radio, porque usted quería conocerlo, saber quién era usted. Y hablando, hermanos, del evangelismo, porque voy a hablar un poquito sobre los sordos. Recuerdo, hermanos, que tuvimos un congreso de Billy Graham en Ámsterdam, Holanda, hace varios años. Todavía estaba el hermano vivo. Y recuerdo, hermanos, que estaba yo dando un seminario sobre cruzada de evangelismo y vinieron dos personas de Perú. Me dijeron: hermanos, yo soy pastor en Perú. Me dijo uno, y el otro: yo también soy pastor en Perú. Solamente venimos a decirle, hermano, que nosotros recibimos a Cristo en una cruzada. Un hermano dijo: pero no me acuerdo el nombre de la ciudad. Y el otro en otra ciudad del Perú. Ahí en cruzadas que estuve en Perú, recibimos a Cristo y ahora estamos sirviendo al Señor. Me dio mucho gusto, ¿verdad? Porque uno siembra la palabra, pero el Espíritu Santo hace la obra y da el crecimiento. Y después venía caminando, unos 2 días después, y estaba por el pasillo, me detiene un hermano joven, así como ustedes, y dice: hermano, yo soy siervo de Dios, soy español. Y dice: quiero decirle, hermano, que yo recibí a Cristo en una cruzada que tuve en España, y ahora estoy sirviendo al Señor de tiempo completo. Y pasó otros 2 o 3 días, hermano, se me encuentra una hermana de Oaxaca, no sé si esté por aquí, ¿verdad? No sé. Pero me dijo la hermana: hermano, quiero decirle que yo soy misionera, y yo conocí a Cristo Jesús en una de sus cruzadas ahí en Oaxaca. Así es que, hermanos, con esta simple explicación, hermanos, el evangelio trae fruto, que no nos engañe el diablo, porque es verdad. Porque si el evangelio no tuviera poder para cambiar la vida, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Él cambió mi vida, y aunque no se lo hubiera cambiado a nadie, si Él me lo cambió a mi hermano, yo estaría dispuesto a compartir el evangelio de Cristo. Debemos de estar dispuestos a dar nuestras vidas, hermano, por el evangelio. También hacemos evangelismo personal, tenemos congresos de evangelismo, tenemos una escuela, un seminario para evangelistas viajeros. El agosto pasado estuvimos aquí, otro compañero del equipo y yo, hablando sobre precisamente el llamamiento del evangelista. Hacemos trabajo en la cárcel. Hace 2 semanas estuvimos ahí en el penal de Reynosa. Y gracias a Dios, hermano, varias personas. Ángel entregó su corazón a Cristo, y 2 muchachos que estaban ahí de visita. Y también César le entregó su corazón a Cristo. Pedro le entregó su corazón a Cristo. Y José tuvo que salirse a comer, ¿verdad? Pero vimos personas le entregaron a su trabajo personal. Y es algo simplemente, hermanos, maravilloso. Y al volver, hermanos, a las cárceles, cuando uno lleva las almas a Cristo, es hermoso. Como ahí no se pueden salir, hermano, es hermoso ver cómo van creciendo en el Señor. Bendito sea su santo nombre. Y uno de los trabajos que estamos haciendo, amados hermanos, es el trabajo precisamente de evangelizar a los sordos. Es una parte del ministerio, ganar a los sordos para el Señor Jesús. Yo iba a leer, hermanos, el pasaje que ya leyó nuestro hermano Zavala acerca del buen samaritano, así es que no lo voy a volver a leer para evitar un poquito la pérdida de tiempo. Pero recordamos la historia, hermanos, ¿verdad?, de cómo este judío que fue malherido, o sea, casi muerto por estos ladrones, quedó a un lado del camino a Jericó. Y pasó un sacerdote y lo vio, y no fue movido a misericordia. No le interesó, pasó de lado y lo dejó malherido, medio muerto, o sea, inconsciente. Pero pasó un levita también, ¿verdad? Una persona sumamente religiosa del pueblo judío, y está otro judío herido ahí, y pasó de lado y no le hizo caso. Pero vino un samaritano que era odiado por este judío que estaba herido, y se detuvo, hermanos, se detuvo en su camino y sanó sus heridas, y lo puso en su cabalgadura. Después lo llevó al mesón y lo cuidó, y dio dinero para que lo cuidaran. Y después él volvió para ver cómo estaba. Y entonces dice el Señor al que hizo la pregunta al intérprete de la ley: ve tú y haz lo mismo. Y el Señor quiere que hagamos, hermanos, lo mismo. O sea, Él es el buen samaritano. Y si tienes a Cristo, y digo y si tienes, porque hay personas que están en los seminarios que a veces no tienen a Cristo. Yo fui uno de ellos también, que uno va al seminario y no conoce al Señor Jesús hasta que tiene un verdadero encuentro con el Señor. También conocí allá en un lugar a un hermano llamado Martín Americano, y dice: yo conocí a Cristo en el seminario. Yo entré sin ser salvo, y entré al seminario. Me dijo un muchacho también en Monterrey, y dice: ay, hermano, Dios me ha llamado a servir al Señor, y quiero meterme en el seminario. ¿Por qué? Y dice: pues es que realmente es que mi novia se fue a México y va a ir al seminario, y pues yo quiero irme a México al seminario también.
Entonces, porque venía la novia al seminario, él sentía que debía ir al seminario. Hay personas que van por la muchacha o por el muchacho al seminario, hermano. Entonces, cuando uno ha recibido un llamado, uno debe estar seguro que uno ha sido llamado por el Señor. Hermano, ¿se oye bien? Dice como no tenemos yo creo, ¿verdad? Cuando uno no se oye uno a sí mismo, uno siente que no lo están oyendo. Si me están oyendo, está bien, gloria a Dios. Bueno, hermanos, entonces, si nosotros, hermanos, somos salvos, tenemos al buen samaritano. Jesús es el único bueno, porque no hay bueno en este mundo más que el Señor Jesús. Y recuerden que Él vive en nosotros. Y lo que quiero decir, hermanos, que el samaritano representa a los sordos. A los sordos. El sordo no quiere que se le llame sordomudo. Él se molesta mucho cuando saben la palabra en lengua de señas así, significa sordo. Pero no les gusta que le digan sordomudo, se ofenden. Entonces los sordos, los sorditos. Y tampoco les gustan que le digan sorditos. Bueno, hermanos, en México posiblemente hay cerca de 1,5 millones de sordos. Porque aproximadamente en la población mundial el 1% es sordo mudo. Entonces, si tenemos 125 millones de habitantes, pues viene siendo, se hacen la cuenta, 1.250.000 aproximadamente sordos. Pero hermanos, el problema es que nosotros, hablando así como los sacerdotes y los levitas, está el sordo en la República Mexicana y el cristiano, ministro bautista, pastor bautista, misioneros bautistas, cristianos bautistas, pasamos junto al sordo, igual que levita el sacerdote, y no somos ese buen samaritano para buscarlos. Quisiera preguntarle, ¿estás buscando a un sordo? ¿Has ganado un sordo para Cristo? Están ahí, hermanos. Bueno, no sabemos dónde están. Y precisamente estoy aquí, hermanos, no porque sea misterio total, no, es una parte de nuestro misterio la cuestión de los sordos. Pero también yo quiero que nosotros seamos conscientes de la necesidad de evangelizar al sordo. El sordo es una persona que sufre indeciblemente, hermanos. Es la persona más aislada del mundo. Usted se sienta con un sordo, habla con él, no le oye, no le responde, usted simplemente se levanta y hasta uno groseramente lo deja, le dice, no me contestó, quién sabe qué le pasa. O si uno sabe que es sordo, ¿qué hago aquí? Y se va uno a buscar con una persona oyente. Pero el sordo está ahí, siendo rechazado, siendo aislado. Y ese sordo podría haber sido tú o yo. Porque dice el Señor, yo soy el que doy el oído, pero yo también hice al sordo, dice el Señor. Y también al ciego, dice el Señor. Y si tú hubieras sido sordo, tus hijos, tu madre, tu padre, un sordo, no dales atención a eso. Y precisamente como él no habla, es un hombre herido en el camino de Jericó, que pasa el pueblo de Dios a un lado y no le pone atención. Y doy gracias a Dios por los movimientos, no son muchos, que se interesan en llevar a los pies de Cristo a los sordos. Y ellos, hermanos, viven una vida tremenda, no saben leer ni escribir, su cerebro funciona de una manera diferente. Hay una cultura especial de los sordos, muy diferente a la cultura de los oyentes. Pero hay una cosa, hermanos, que es muy importante. El sordo es un ser humano que tiene alma, cuerpo, espíritu, tiene sentimientos y tiene emociones. Es un ser humano. Y el Señor Jesucristo nos dice, tengo varios pasajes donde el Señor nos habla acerca de que debemos ir a buscar al sordo. Y dice, por aquí los tengo, hermanitos, bueno, de todas maneras, en Juan 16, por supuesto, porque de tal manera amó Dios, el mismo Jesús nos dice, Dios al mundo. Y cuando, verdad, habla el Señor del mundo, Él amó a los sordos, hermanos. Amó a los sordos. Y después nos dice el gran apóstol, que ningún sordo se pierda. Pero el problema, hermano, es que también el Señor nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, el sordo es pecador. Yo conozco un pastor, acabo de estar con él precisamente antes de venir aquí a México, en Reynosa, y tiene una esposa sorda. Su hijo tiene un hijo oyente y un hijo sordo.
Pero su esposa, inclusive la adoptaron en Estados Unidos, pero después se volvió a México, pero es mexicana. Vivió una vida ayer siendo sola. Y eso quiere decir que son pecadores, ¿verdad? Y yo tuve el privilegio de guiar, y es una bendición guiar a un sordo a los pies de Cristo. Me da doble emoción llevar a un sordo a los pies de Cristo que a un oyente, es algo increíble. Sin saberlo, creo que se llamaba César, este muchacho, yo lo llevé a los pies de Cristo, tuve un intérprete para el lenguaje de señas. Y poco después, hermanos, murió de SIDA, pero ya era salvo, porque había sido homosexual. Lo que quiero decir es que el sordo es pecador. Por cuanto todos pecaron, ¿dónde estamos nosotros buscarlo para la salvación? Para que pueda él llegar a los pies. Por lo tanto, no pueden leer y escribir. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, por aquellas personas que se interesan para buscarlos para Cristo. Y aún, inclusive un movimiento con la esposa de Enrique Peña Nieto, de algo de Enseñas, que es un nombre muy simpático, Enseñas, ¿verdad? Pero también le enseñas porque es una escuela, ¿verdad? Para el lenguaje del lenguaje para los oyentes, para los sordos. Un movimiento nacional, porque ahora el lenguaje de señas mexicana es un lenguaje adoptado ya por el gobierno, como el castellano. Realmente la palabra es castellano más que español, es el que es aprobado a nivel federal y hermanos que compartiendo el lenguaje de señas es diferente las zonas. La Ciudad de México es muy diferente, por ejemplo, a Monterrey, Guadalajara, Veracruz, Mérida, porque el lenguaje de señas, aún teniendo el lenguaje de señas mexicano, es diferente. Pero también es muy diferente el lenguaje de señas, por ejemplo, en inglés, muy diferente al lenguaje de señas en Rusia. En todos países hay lenguaje de señas. Entonces, así como el inglés no se entiende para los que hablamos español, así no se puede entender un lenguaje de señas hablando los sordos con una persona de otro país. Por lo tanto, es muy importante que entendamos esto, hermanos, porque se presentan muchas dificultades para la persona de los sordos. Yo quiero, hermanos, simplemente exhortarles a lo siguiente. En primer lugar, hermanos, orar al Señor, primeramente pedirle perdón. Que hemos sido, hermanos, realmente como el sacerdote o el levita que conocemos las cosas del Señor, pero francamente no nos hemos interesado por los sordos. Hemos ido a buscar quizá en los mercados, hemos ido a buscar en las casas, en lugares a las personas perdidas, pero ir expresamente a los sordos no nos ha interesado y tenemos, hermanos, que darnos cuenta de esto para pedirle perdón a Dios y arrepentirnos, hermanos, de ese gran pecado. En segundo lugar, es muy importante, hermanos, que usted, si es pastor o miembro de la iglesia, comparta, más bien antes de eso, mejor orar al Señor para que el Señor le ponga una carga al pastor, porque los pastores no tienen carga por los sordos, ni las iglesias tienen cargas por el sordo. Entonces hay que orar para que ponga en el pastor una carga, porque si no hay carga en el pastor lo va a hacer mecánicamente y en cuestión de 2 o 3 meses se le olvidó. Tiene que ser una carga por el Espíritu Santo, que es la carga de Jesús, hermanos. ¿Quién nos mueve a interesarnos por los sordos? La carne es la carne, no, la carne ama el mundo. La carne ama las cosas del diablo. ¿Quién ama, hermanos, al sordo? Es Jesús. Y si alguien ama al sordo, es Jesús en nosotros, no nosotros. Por eso es el Espíritu Santo que tiene que ponerle en el corazón enfriado o frío, endurecido del pastor, Señor Dios, que en relación al sordo, o indiferente más que endurecido, o indiferente o por ignorancia, que toque el corazón del pastor, de los miembros de la iglesia, para interesarse, para ganar a los sordos para nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, en la cena del Señor en Lucas? Dice el Señor, vayan ustedes por las calles, y dice, traigan a los ciegos,
A los cojos no aparece la palabra sordos, pero es lógico, ¿verdad? A las personas que tienen defectos físicos, problemas, tráiganlos a mi cena. Es el Dios del Señor, tráiganos. No dijo usted vayan, dijo el anfitrión, no dijo vayan a las casas nada más a traer a la gente que está sana, no. Y precisamente el Señor menciona personas con problemas físicos para que vengan a la cena. Entonces el Señor quiere que nos interesemos, hermanos, por eso debemos de orar por el pastor y por la iglesia, para que se interesen en el pueblo, o se llama la comunidad sorda. En tercer lugar, hermanos, si usted accede al internet, va a encontrar que hay escuelas que enseñan el lenguaje de señas mexicano. Yo lo he estado aprendiendo y voy a tomar ya unos cursos con tu servidor. Yo trabajo con el México Centro Cristiano de Sordomudos. Doy mi tiempo, un poquito de tiempo de ministerio evangelístico para ayudarles a ellos, para evangelizar. Yo estoy encargado de la cuestión de evangelismo y misiones para los sordos. Aparte del ministerio que tengo con los oyentes, doy mi tiempo para servir gratuitamente, por así decir, para servir en este aspecto. Eso me invitaron aquí. Hermanos, entonces, sí, ya he aprendido algo de señas, pero hay mucho que aprender. Y lo estoy aprendiendo por la internet, pero no funciona muy bien así. Pero ya voy a ingresar a una escuela de señas también. Entonces, ustedes, hermanos, aquí en la Ciudad de México, cuando usted vaya, en las grandes ciudades hay escuelas para que usted aprenda las señas. No se puede, hermano, ministrar bien si no usted aprende las señas. Si no hay carga por el sordo, uno no va a aprender, hermano, las señas. ¿Cómo le va a hablar usted de Cristo a una persona, verdad, si no sabe un lenguaje de señas? Pues es súper importante aprenderlas. Después hay otra cosa que es muy importante, que es formar en su iglesia, y debe de hacerlo, hermanos, iglesias inclusivas. Hay un movimiento en Cuba, increíble en Cuba, ¿verdad? Se llama OSCO, Oídos Sordos, de la OS, y Corazón que Oye. Y esos hermanos cubanos están haciendo una obra fabulosa en toda Cuba, y voy a estar, me acaban de invitar, hermanos, y si alguno quiere ir, está bienvenido. Me invitaron, hermano, a estar 7 semanas completitas en Cuba. Vamos a principiar Cruzada de Evangelismo con todas las iglesias bautistas de Cuba, principiando en Santiago de Cuba, después siguiendo Guantánamo y corriendo todas, ¿verdad? Ciego de Ávila, pasando por La Habana y terminando en Pinar del Río. Vamos a estar 7 semanas llevando cruzadas de evangelismo, ¿verdad? Con la primera iglesia bautista de cada ciudad, y todas las iglesias bautistas se van a congregar en esa iglesia principal para almas nuevas. Pero estamos haciendo énfasis junto con el OSCO de que también sean campañas bilingües, y precisamente, hermanos, en la próxima semana, el próximo miércoles, voy a principiar la primera campaña bilingüe. Yo tengo una carpa en Reynosa, y hay 11 iglesias que se están reuniendo para que en la carpa tengamos una campaña para oyentes, pero vamos a tener un intérprete en señas, y vamos a regalar regalitos a las personas sordas para que escuchen el mensaje de Dios, del evangelio. E hicimos, inclusive tuve que hacer unos volantes muy especiales. Me costó muchísimo trabajo, pero lo logré hacer, y después ya lo llevé a la imprenta, y la imprenta lo mejoró. ¿Verdad? Que una persona sorda reciba un volante, porque no saben leer ni escribir, y que entiendan que están invitados a una campaña donde va a estar Jesús, y que pueda dar libertad, y que pueda dar bendición, y te vamos a regalar una playera. Y todo eso está en ese volante. Entonces repartimos estos volantes a las iglesias para que ellos estén repartiendo a la gente sorda, ¿verdad? Para que vayan a la campaña, pero vamos a tener un intérprete. Entonces las iglesias inclusivas, hermanos, inclusivas, y tenemos ahorita un pequeño equipo que puede ayudar en esto, son las iglesias que reciben un entrenamiento para entender la cultura del sordo, porque lo que he dicho es una cosa mínima de lo que ustedes y yo debemos de conocer sobre la cultura del sordo. Y después, cómo ganarlos para Cristo, el lenguaje de señas y una serie de cosas. Y es que una de las cosas que se pueden hacer, hermanos, es lograr que las iglesias sean inclusivas. O sea, que metan a los sordos, porque si usted trae un sordo y no le escucha, no vuelve, no le oye. Entonces usted debe de saber que debe tener un intérprete. O sea, para mí las iglesias cristianas, evangélicas, no solamente bautistas, deben tener cultos bilingües. Un sordo le puede oír, hermanos. Un cojo le puede oír, un paralítico le puede oír, un sordo no. Por lo tanto, hermanos, hay que tener iglesias bilingües. Si tenemos la pasión y entendemos el mandamiento de Dios, si no nos importa como el sacerdote y levita, allá tú, hermano, le darás cuenta a aquel que le vas a dar, perdón la redundancia, cuenta
en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de tener iglesias bilingües, iglesias inclusivas, y repito, una iglesia inclusiva se le llama inclusiva porque tiene preparación. Nosotros damos aproximadamente, bueno, no yo, sino un grupo de hermanos, dan preparación, ahorita lo están haciendo precisamente, mañana se inicia en Reynosa un curso de preparación para muchas iglesias allá, para que los hermanos comprendan lo que es la cultura del sordo, el lenguaje del sordo, la necesidad espiritual del sordo, como ganar un sordo para Cristo y todo. Entonces ustedes pueden tener preparación para tener iglesias inclusivas, iglesias bilingües. Y después de eso, hermano, ustedes lo que pueden hacer es, como decía ustedes, es tomar un lenguaje de señas. Mi sueño, hermanos, yo tengo aquí mi oficina, cuando ustedes gusten y quieran, hermanos, aquí, bajando a Lomas Verdes, está donde está el McDonald's, a la izquierda hay está la avenida Lomas Verdes, pues en el McDonald's está entre dos avenidas, la de la izquierda, no la de Lomas Verdes, es una avenida, se llama Boulevard San Mateo. Camina 5 cuadritas, a la izquierda está una casa, forma de pie, ¿verdad? Sí, rectángulo, no un triángulo, perdóneme. Entonces ahí está la oficina y es grande, es de 2 pisos. Y tenemos lugar suficiente, hermanos, para poder con el tiempo, queremos poner una escuela cristiana para oyentes, para que aprendan el lenguaje de señas. Pero a nivel, porque ahorita la tenemos allá en el norte, pero queremos una aquí en el centro para que los hermanos cristianos oyentes puedan aprender el lenguaje de señas y puedan, hermanos, entonces de esta manera compartir el mensaje de Cristo. Ya conociendo el lenguaje de señas, usted puede visitar, usted puede llevar las almas a Cristo, usted puede ser un intérprete, usted puede ser un maestro en otras escuelas de lenguaje de señas. El plan es, y ojalá que tengamos muchos lenguajes de señas cristianos para oyentes de diferentes partes del país. Hay una muchacha que conozco que se llama Kayla Orr, pero ella vive en Virginia, pero ella está encargada de un movimiento del lenguaje para ganar los ojos para Cristo en las Bahamas. Es un trabajo que hace tremendo. Yo le he visto ella interpretar con una rapidez fabulosa. Ella se enamoró estando, ¿verdad?, sirviendo al Señor, se enamoró del lenguaje de señas. Todavía soltera ella, digo porque como dije se enamoró, pero se enamoró del lenguaje de señas. Y tendrá yo creo que unos 32, 33 años. Está encargada y ahí ese lugar, hermano, son puras islas, hermano. Entonces, pero va de un lugar a otro, abriendo la obra y llevando la carga para que las iglesias tengan interés de ganar a los sordos para Cristo. Así es que yo simplemente lo que quiero, hermanos, y le pedí al Señor que nada más abra nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón para hacer algo, para ganar a los sordos para Cristo. Dios les bendiga. Muchas gracias.